El 24 de marzo, si nosotras dos decidíamos en ese momento no organizarlo, no había acto para el 24 de marzo. Una vez le tuvimos que pedir al fotógrafo del diario, que nosotros habíamos armado una suelta de globos negros para el 24 de marzo, para que no se vea que no había gente. Entonces el diario nos hizo la gauchada y nos sacó la foto de los globos en un recuadrito del 24 de marzo. Y ellas me acompañaban y más de una vez decían, no ellas, porque a uno le trataba de explicar, pero cuántas veces amigas me dicen, ¿y esto cuánto más lo vas a poder sostener?, me decían, en el tiempo. Era como que se iba extinguiendo, ¿no es cierto? A medida que iban pasando unos tiempos, con obediencia debida, punto final, indulto, en esos años, se iba extinguiendo y cada vez éramos menos. Entonces ahí tuve ganas, cuando vi cientos, y los chicos muy afectuosos, cantaban Emilce, y ella me decía, todos te decían Emilce, y yo te gritaba, abuela, me decía. Tuve ganas de decirle así, ¿no? Que mirando eso a las chicas, que las privé de tantas meriendas, de tantas tardes, y ahora tener la posibilidad de que mi nieta pueda ver esa plaza llena de chicos y de gente que supo que, bueno, fue por todo eso, ¿no es cierto? Entonces me parece que es eso, ¿no? Es ese legado que uno sintió, que yo siempre digo, yo no hablo por un tema personal, una necesidad personal, eso lo hacemos en terapia, acá psicólogas saben, eso lo hacemos en terapia. Uno habló porque sintió, quizás exageradamente, pero sintió la responsabilidad de ponerse al hombro el relato y el contar qué pasó. Porque si bien hay muchas voces, yo creo que los exdetenidos, acá hay un compañero histórico en este tema, los exdetenidos somos los que podemos contar el adentro. Y sin sacarle, por supuesto, el valor a todos. Y el contar el adentro fue entonces lo que me marcó para que se sepa. Y en eso traté. Hay un viejo proverbio irlandés que dice, cuando todo lo demás está perdido, todavía queda el futuro. Y esto te lo digo porque en el año 78, cuando te dan la libertad condicional, esto no estaba previsto, que suene un clarín acá es raro. En aquel momento, yo sé que dijiste, soy vieja, no tengo nada para hacer afuera. Tenías menos de 20 años. ¿Te das cuenta de todo lo que hiciste en 40 años? ¿Sos consciente de eso? Pero nunca fui joven después de eso. Dejé de ser joven. Sí. Yo sentí, y muchos de nosotros, dejamos de ser joven. ¿Dónde escucharon? Una joven declaró en el juicio en las juntas. No se decían que éramos jóvenes, sí éramos jóvenes, pero no estábamos más considerados como jóvenes. Entonces, perdimos la identidad de jóvenes, después nos tocó armarnos, armar las familias, pero el tema de la juventud ya la habíamos perdido, o sea, primero fui imberbe y después ya fui expresa política, ya armamos todos los temas de derechos humanos, ya fui militante de derechos humanos, hablaba, no hablaba, declaraba, no declaraba, armábamos marchas, no armábamos marchas. Teníamos 20 y pico de años los que armábamos todo eso, entre los compañeros, salvo las madres y demás, pero las hermanos, familiares y exdetenidos, 30 años como mucho, 32. Yo cuando declaro contra Camps tenía 27 años. Nadie dijo una joven declara en un juicio. No se decía, miren hoy los relatos de los juicios de las juntas y nadie decía jóvenes están declarando. Nadie nos decía, hoy en día que todavía a Axel le siguen diciendo que es chico, tiene va a cumplir como 50, y le siguen diciendo ese pibe, a mí nadie más me dijo esa piba.
ya dejamos de ser jóvenes. Después pasamos a ser militante de derechos humanos, me tocó a mí este caso singular sobreviviente, y ya al ser sobreviviente de un hecho de la juventud dejé de ser joven. Entonces ya dejé de ser joven. Así que creo que hice muchas cosas, pero como joven ya no estaba tan equivocada. Dejé de ser joven. Qué lectura interesante, ¿no? Te llevo al principio de los 70, cuando vos eras ahí sí eras muy joven, una preadolescente platense, criada en una familia antiperonista, una muchacha de misa dominical, muy aplicada. ¿Qué recuerdos te vienen de esa época, tan amante del arte? Uy, yo me acuerdo todo. Esto de cultivar la memoria es una macana, porque me acuerdo todo. Una de las cosas que siempre aclaro a los chicos, yo no era rebelde. Yo no era una piba rebelde así, de hacer bardo, contestar, para nada. En el colegio de monjas era buena alumna, me gustaba estudiar, no traía conflicto. Lo que me gustaba era el arte, y de ahí cambio a un colegio de bellas artes de la universidad, y ahí es donde cambia el mundo. Pero yo seguí sin ser extrovertida, rebelde, era prolija, era buena alumna, los cambios iban siendo interiores, y ahí sí el gran cambio es el que siempre cuento. Mis viejos, si bien antiperonistas, porque yo puedo hacer toda una película, maravillosa la película, aparte quiero aclarar este video, hermosísimo, pero podría ser todo lo que decían mis padres de todas las situaciones con el antiperonismo, ¿no? O sea, que Evita, que las joyas, que le prohibían, que lo obligaban a usar el luto, bueno, todo ese tipo de cosas. Así que yo me crié con eso, y por eso es tan importante, acá que veo profesores, es tan importante, porque independientemente de lo que los alumnos llevan, escuchan, son tierra fértil para escuchar, y elaborarán su síntesis, porque si los profesores se hubieran quedado con mi imagen de la escuela de monjas, que yo católica, antiperonista y demás, entonces yo preguntaba y peleaba, vamos a decir, no, pero ¿cómo? Evita te hacía usar el luto y esto y lo otro. Si los profesores se hubieran dicho, esta piba no entiende, gorila y demás, no hubiera servido. Sin embargo, esa síntesis absorben todo, después sacarán su síntesis, ¿no? Y yo absorbí eso cuando me dijeron, con la política se puede transformar y puede no haber más pobres, y yo dije, yo quiero eso, que no haya más pobres, porque mis viejos eran muy sensibles con los humildes, eran gorilas pero muy sensibles con los humildes, y le importaba el otro y demás, entonces eso a mí me había quedado marcado. Pero fue una infancia muy tranquila y una adolescencia para mí muy tranquila también. Y tu cambio fundamental arranca entonces apenas pisás Bellas Artes. Exacto. Era una escuela muy politizada, ¿es así? Sí, terriblemente. A la semana que llegué tomaban la escuela, me explicaron por qué había una toma y me pareció de lo más justo, y planteé que me quedaba a dormir. Me agarraron de las pestañas y me dijeron, bajo ningún punto de vista, te quedas en casa, me encerraron y demás. Y entonces a partir de ahí tuve otros intentos de que me entienda mi familia, pero no me entendió, por lo tanto no le hablé nunca más de política y seguí mi camino. Sin hacer bardo, hacía lo mío. También producto de otros años, donde no había tanto diálogo a veces con las familias, con los padres. No tiene nada que ver ahora con la juventud, con los padres y demás. Entonces yo hacía todas mis actividades políticas, que yo estaba en pleno devaneo si empezaba a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, en el PCR, en la Juventud Guevarista. Esos eran mis preocupaciones en ese momento. Leía un libro, leía el otro, y al final el peronismo es bueno o malo, decía yo, ¿cómo es esto? Y bueno, y la familia iba por otro lado, no lo registraba yo. Y esa era mi preocupación, y el arte, ¿no? Seguir practicando y siempre diciendo, bueno, ¿qué voy a estudiar? Grabado, dibujo artístico, historia del arte, eran mis preocupaciones. Y ahí